bienvenidos al Festival del Bien Público. Hoy vamos a arrancar el programa con un spot excelente realizado en Colombia. Tiene que ver con el narco style y con cómo algo que puede parecer una supuesta celebración no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un crimen y se puede generar conciencia con este tipo de prácticas. Pablo Escobar died 27 years ago, but entertainment industry keeps his legacy alive, kicking and making money in the way. As Colombians, we wanted to be part of it. So, we launched Narco Store Worldwide, an official online store with more than 200 specially designed products inspired by Pablo and the Colombian cartels, tailor-made to match the size of the admiration. The world devoured it. But as an entertainment, nothing was what it seemed. When people tried to buy, they were confronted with the reality behind Narco Pride, the stories that movies and series never told. Soy Magdalena Gómez, soy esposa de Nacho Vargas, fallecido en uno de los atentados de Pablo Escobar. Quisiera decirle que el proyecto de vida que creamos juntos lo he tratado de hacer en nombre de nuestro amor. Narco-terrorism victims' daughters, wives, husbands, sons asked buyers to change the money destination. Te pido que por favor no inviertas tu dinero en artículos de este asesino. Puedes invertirlo en la Fundación Colombia con Memoria, que ayuda a las víctimas de la violencia. Un sitio de internet que ofrece prendas alusivos a Pablo Escobar generó polémica. Une campagne spectaculaire, en particulier. They got me. I reported their profiles everywhere. Narcostar, a spectacular campaign, especially to foreigners that idolize Pablo. Hay muchos jóvenes deseosos de ser Pablo Escobar porque no conocen la verdadera historia de él. Este corto es impactante, llama a la atención de todos nosotros, porque estamos hablando de cómo algo que es un crimen, algo que arruina vidas y familias, y se ven los testimonios en el spot, termina pareciendo algo económicamente rentable, algo digno de un merchandising, algo digno de admiración. Acá está la propuesta brillante y también espeluznante sobre la temática del narco style. Vamos a hablar con sus creadores, con quienes encontraron en esta idea una manera de mostrar las cosas como son. En Ogilvy sentimos la necesidad de hacer esta campaña porque vimos que la narrativa del narcotráfico estaba cambiando mucho, digamos, tomando distancia de lo que vivimos, ¿no? Como generación que vivimos eso muy de cerca, y las nuevas generaciones estaban teniendo esta narrativa creada desde Hollywood, desde Europa, incluso desde la misma Colombia, cuando empezamos a narrar las historias de los narcos. Pero digamos que se quedó el tema muy superficial y básicamente quedó el tema como el estilo de vida incluso del narcotraficante, pero no se evidenció todo lo que quedó atrás, ¿no? La cantidad de familias rotas, la cantidad de víctimas. La mayoría de las víctimas son hijos de personas que fallecieron en el atentado del avión de Avianca, que estalló por una bomba. Ellos, digamos que se acercaron a nosotros, básicamente nos dijeron que querían una campaña para evidenciar el tema porque este caso realmente nunca se ha descubierto realmente qué fue lo que pasó. Claramente todos los indicios apuntan a que fue Pablo Escobar y sus sicarios, pero digamos que todavía el caso sigue andando. Entonces básicamente ellos querían que tuviéramos una campaña, digamos que pusiera otra vez el tema sobre la mesa, que generara ruido, pero que pusiera en primer plano a las víctimas. The stories that movies and series never told. Soy Juan Francisco Vargas Gómez, hijo de José Ignacio Vargas Mendoza, quien murió en la bomba al avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989. Pues si tuviera aquí a mi papá enfrente, quisiera decirle que su legado sigue vivo.
escuchar sus testimonios fue bastante duro, fue desgarrador, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ver a los hijos de las víctimas trabajando conjuntamente con los hijos de los narcotraficantes fue muy esperanzador, ¿no? Bueno, dice como, bueno, ahí está la luz, ¿no? Es el tema no del olvido precisamente, sino del perdón, de seguir adelante, pero de entender realmente la problemática y no quedarnos simplemente con lo que se ve desde afuera. El aporte de Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, fue valiosísimo en la campaña y creo que le dio un peso y una relevancia muy grande, digamos, y adquirió como otro peso, además que él ha viajado por todo el mundo, digamos, enviando este mensaje. Entonces, digamos que la campaña también, gracias a él, llegó a sitios como que no teníamos ni idea, como Asia, Arabia Saudita, y creo que eso también ayudó mucho. Alcanzamos a contactar al actor, a Andrés Parra, al actor, al protagónico de la novela, pero él muy respetuosamente se apartó un poco de la campaña porque tenía mucha razón, y él dice: creo que al final la gente no se llevó el mensaje que queríamos dar de la serie, una serie creada por también víctimas de Pablo Escobar, y de pronto el papel fue tan carismático, como dicen que fue el mismo Pablo Escobar, que de pronto no dejó ver el fondo del tema, y no queríamos tampoco que se llevara el foco, digamos, la versión ficticia, sino queríamos que básicamente fuera todo el personaje real y su desastroso legado, lo que queríamos que quedara en el centro de la campaña. Puedes invertirlo en la Fundación Colombia con Memoria, que ayuda a las víctimas de la violencia. La reacción, digamos, de toda la campaña fue bien interesante. Digamos que apenas lanzamos el sitio web y estaba al aire, lo que queríamos buscar, que era la indignación, la encontramos rápido en la juventud colombiana, pero tristemente también vimos a nivel global, desde todas las esquinas del mundo, gente pidiéndonos los productos, gente pidiendo en qué tallas estaban, que cuándo iba a salir los productos, que si había una preventa. Entonces, pues claramente nos dimos cuenta que a nivel internacional hay un camino muy largo por recorrer, que claramente entre más lejos están de la realidad y de lo que vivimos, más distorsionada está la historia. De pronto la comunidad latina ha vivido un poquito más de cerca el problema del narcotráfico, pero entre más lejos está el tema, peor está la imagen. Pero también fue interesante cuando se develó todo el tema y cuando se develó que quién estaba detrás de esto, y cuando la gente quería al final comprar los productos. Digamos que también hubo unos muy buenos mensajes a nivel internacional de gente que no sabía esa historia, de gente que no tenía claro las historias de las víctimas. Creo que entre todos queremos pasar la página, pero antes de pasarla tenemos que mostrar la realidad de lo que fue. Y también en Colombia se hacen muchas otras campañas de bien público. La que vamos a ver ahora tiene que ver con los niños, con las armas, con el riesgo de las pandillas y del narcotráfico, y de una acción muy determinada que tomó el gobierno de Colombia para dar cuenta del horror de las armas. Veámosla. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla la mano. Me siento como si fuera un asesino ya tan pequeña. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas.
Los niños aprenden. Es una de las frases con las que termina este spot espeluznante. El tema es qué aprenden, ¿no? Que incluso qué códigos más sutiles que la palabra o los objetos que tienen que ver con la violencia se les meten en la cabeza, y es un tema. Te veía muy atravesado por lo que veíamos, Hernán. ¿Te emocionaste? Es un tema muy grave que lo vemos muchas veces con mucha urgencia en Centroamérica, en este caso es Colombia también, sí. Pero que tenemos situaciones que pueden ser mucho más cotidianas. Me parece que es muy importante la idea de los niños aprenden y lo que puede pasar cuando el Estado se retira, cuando el sistema educativo se retira. Así es. Entonces hay otros intereses que avanzan, que no avanzan en función de los derechos, sino de otras cuestiones. Exacto. Y ahí es donde los chicos efectivamente pueden aprender de esos otros modelos. Por lo tanto, ahí es muy importante que haya un Estado presente, un Estado que tenga la posibilidad de garantizar derechos, de acompañar a las familias para que estén con sus chicos y que puedan evitar el contacto de los niños, los adolescentes con las pandillas. Exactamente, un tema central y que preocupa, por supuesto, a los padres y a las madres muchísimo. El 70%, según una encuesta de UNICEF, de los hogares argentinos, en el 70% hay situaciones de violencia infantil, y durante el aislamiento los llamados a la línea 137 crecieron un 20%. Cifras que llaman, una vez más, vuelvo sobre el tema, Gabriela, a interpelarnos y hacer algo al respecto, ¿no? Sí, llama en principio a la escuela a estar presente, porque la escuela ha seguido enseñando aún en tiempos de pandemia, pero en el fondo este spot me resulta esperanzador. Siguiendo la misma línea de lo que plantea Hernán, sabemos que la violencia no es genética. La violencia es producto de matrices aprendidas. Entonces, si se aprendió mal, se puede desaprender y se puede reaprender. Y esa es nuestra responsabilidad como adultos. Todas estas propuestas publicitarias de bien público que venimos viendo tiene que ver con un pedido de unión para tener fuerza. La que viene a continuación es de Canadá, tiene que ver con la diversidad sexual y de alguna manera sostiene el mismo concepto. La unión hace la fuerza. Miremos. Violence against the LGBT community is common, even sanctioned in some parts of the world. Russian authorities failed to prevent and prosecute homophobic violence. Les crimes transphobes ont atteint des sommets au Brésil. The murders of 3 transgender women in Louisiana are part of a disturbing trend. Llama la atención cómo a partir de algo que tiene que ver con el sufrimiento se crea un spot bello. 193 banderas. La unión hace la fuerza de la resistencia ante la opresión. De esto se trata este spot vinculado a la diversidad sexual. Lo que se viene ahora también es canadiense, porque seguimos recorriendo campañas del mundo y de cada país, y en este caso se vincula a las voces de las personas con obesidad. Frases que quedan marcadas, como tatuajes en la piel, lo hemos hablado en el programa, ¿no? Frases que quedan respecto del lugar que se ocupa, del peso que se tiene, del espacio que nos dan o nos quitan en la sociedad. De esto se trata una publicidad que llama, como todas, a ponerse en el lugar del otro y a identificar que lo que para algunos es una burla, para otros es un padecimiento. What's the hardest part of living with obesity? The feeling that I'm being judged, whatever I choose to eat. That nagging sense that I'm an embarrassment to my kids. Stares
and people who stare. The look of dread on every passenger next to an empty seat. That first glance that tells me I failed the interview before it's even started. Knowing that I just don't fit in to the seats or life in general. Wondering if I'll ever feel comfortable on a beach. The fear that I won't be around to meet any grandchildren. Actually, the hardest part of living with obesity is people thinking that I brought it on myself. I wish everyone understood. It is so much more than eat less and move more. Obesity is a complex disease, not a life choice. Let's help change attitudes. Let's lose the weight of stigma. Bueno, la primera persona, ¿no? Fuerte, doctora. Me quedaba con algunas palabras que trascienden fuertemente, que tienen que ver con el miedo y con caber en los lugares que están diseñados por la sociedad y el dolor de no poder entrar, por ejemplo, en un asiento. Pasa mucho en los aviones, ¿no? Y demás. Digo, y una falta de comprensión, de empatía, vuelvo sobre la palabra porque me parece que hay que insistir sobre la empatía, que hacen que esta enfermedad sea el doble de lo difícil de transitar, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que hablamos un poco de estigma en el video anterior y acá vemos el estigma en un montón de situaciones, desde el diseño urbano y todo esto que estamos viendo, el miedo que tienen las personas con obesidad, por lo que te decía antes, por esta definición, las personas grandes también. Porque las personas con corpulencia, que tal vez no tienen enfermedades asociadas al exceso de peso, también sufren este tipo de cosas. Y otra cosa que es muy fuerte es esto de el miedo a subir la escalera y el miedo a que me miren. O sea, el miedo a la mirada del otro. Y porque realmente tenemos que ir cambiando un poco la mirada social del diferente. Es el distinto. Claro. En medicina se usa este índice para hablar de riesgo, pero no es lo único que viven las personas con obesidad. Y otra cosa importante es empezar a nombrar a la persona. O sea, son personas que tienen obesidad o que pueden tener otra condición, pero no marcarla por esa condición. Exacto. A mí este video me genera mucho, me identifica mucho, porque cuando vienen los pacientes a mi consultorio, por ejemplo, siempre miran con qué les voy a tomar la presión, porque también hay estigma en la consulta médica cuando, por ejemplo, no utilizamos un manguito para tomar la presión del tamaño adecuado. Entonces, le ponemos el manguito y no se puede tomar. Entonces, mis pacientes me dicen, pero doctora, ¿este manguito es para mí? Claro que sí, porque tenemos que tener para todos nuestros pacientes. Claro. Entonces, la verdad que este video es muy impactante y nos pone muy en primera persona lo que viven las personas que tienen exceso de peso. Sucediendo esta situación desde el punto de vista social, desde los discursos, desde el diseño urbano, incluso desde los asientos, insisto, quizás esto también le complica más a los pacientes con obesidad la situación de ir a pedir ayuda de pronto de algo muy habitual como es un psicólogo, ¿no? Me parece que hay muchas variables médicas que son necesarias para atravesar cualquier enfermedad y que la estigmatización complica el acceso, ¿no? Absolutamente. Te voy a decir, por ejemplo, uno de los temas más difíciles para las mujeres con obesidad es ir a la ginecóloga o al ginecólogo. Claro. Porque la situación del examen ginecológico, que es en una camilla, que a veces no está adaptada para pesos más altos, genera una situación de tremenda incomodidad. Otras son algunos estudios de imágenes que tienen un límite de peso, con lo cual antes de hacer el estudio tienen que preguntar si pueden caber en el aparato. Claro. Entonces, un montón de situaciones. Y la humillantes, otra, ¿no? Humillantes. Y la otra es cuando una persona con obesidad va a un médico por otro tema. Va porque de repente tiene un dolor en el oído. Sí. Y se va de la consulta médica con el mensaje de esto es porque tiene obesidad. Entonces, también hay una ¿Todavía falta están esos discursos, absolutamente, doctora? También hay una falta de respeto a la persona que hace una consulta por otro tema, y porque en ese momento no está yendo a tratar su tema de obesidad, que además debe ser encarado por
profesionales que tengan cierto entrenamiento, Claro. porque lo que nosotros tenemos que conseguir no es asustar, que es lo que vimos en el primer video, sino ayudar a generar un cambio de conducta y una relación distinta, en este caso con los hábitos, y no solamente hacer una dieta, Claro, porque la claro. dieta es algo cortoplacista, es algo que es restrictivo, es cortoplacista, pone foco solamente en el número en la balanza, Sí. y eso es algo que tenemos que ir desterrando Claro, también. y echarle toda la culpa nada más que al paciente, no acompañarlo. Hacer la dieta, encárgate vos muchas Absolutamente. veces, ¿no? Australia suele ser un país que genera muchas campañas y muy buenas de bien público. La que viene ahora habla de los prejuicios y habla de cómo a veces cometemos el error de considerar a una persona por su discapacidad, por una característica física, por algo que no es la persona. Ver a la persona es la propuesta de lo que viene ahora. I'm one chicken with voices in my head. What La campaña que vimos recién y la que viene a continuación fueron realizadas por la misma organización, Scope. Y ahora vamos a escuchar música. Vamos a ver a una banda, se llama Radley Interrupted, que tiene en sus 5 miembros a personas con algún tipo de discapacidad. El resultado musical es maravilloso y el llamado a no discriminar, el llamado a correr los prejuicios e incluir es muy claro, a punto tal que fue premiada en el Festival de Cannes hace algunos años. La compartimos. De Australia nos vamos ahora a Francia. Este viaje tiene que ver con hablar de una temática que en Francia está presente, como en muchos otros países, el racismo. Y el spot que viene a cuento tiene que ver con frases. Frases que, una vez más, van quedando marcadas en la piel de una persona. Hay frases que seguramente a muchos de nosotros nos rebotan en la cabeza durante toda la vida. Va por ahí y además le vamos a sumar a este spot la palabra de alguien que habla de la discriminación, que conoció la discriminación y que es un artista que admiramos y aplaudimos siempre como el Negro Rada. De esto hablamos. La première fois que j'ai été confronté au racisme, j'en ai un souvenir un peu évanescent, avec un monsieur qui a fini par nous traiter, nous tous, de sales noirs. En classe à Paris, quand j'étais enfant, j'ai eu droit au surnom de la Noiraude. On m'a bousculé parce que je suis noir. Le singe qui grimpe à un arbre, le mangeur de bananes, Bamboula.
Esclave, c'était vraiment dur comme un son. Pougnol, macaque, sale singe, racaille, sale nègre. J'ai été vraiment marqué par cette histoire. En este momento van ganando los blancos por goleada, ¿no? En cuanto al racismo, la discriminación y la falta de respeto a los distintos colores de la gente. Una persona que crea que el color es más importante que el ser humano y lo catalogue por el color, es una persona que está causando problemas en el mundo entero. Pero ¿qué va a hacer? Es una enfermedad que viene con nosotros, una enfermedad que viene. Mi madre, por ejemplo, yo tenía una novia blanca y mi madre me decía, dejala porque te está usando, después se va a reír de vos. Entonces, mi hija también tenía esa onda, ese complejo de que el blanco me iba a tratar mal. Y terminé casado con una mujer blanca judía de Villa Crespo. Armé un relajo bárbaro. Y todo bien, todo divino. Tengo unos hijos divinos, súper inteligentes, capaces, buenos músicos, buena gente. Lo que pasa es que, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, si vos ves los programas de televisión en Argentina, no hay negros. En Uruguay, en la televisión, no hay negros. No pueden imaginar mucha gente blanca en Argentina, en Uruguay. Un negro psicólogo, un negro médico, un negro arquitecto, o un negro campeón de ajedrez. No se lo pueden imaginar. Entonces, los laburos que te dan es de negro. O sos portero, o sos, no sé, trabajás en un restaurante, o sos el pianista del lugar. Yo lo que aprendí en muchos años es que yo no soy culpable de esto que pasa en el mundo. Nadie es culpable, ni el Cabecita Negro, nadie es culpable. En la televisión argentina, por ejemplo, los grandes cómicos de la gente siempre hablaban, fuimos a un baile, estaba lleno de Cabecita. Y todo el mundo se acostumbra a decir Cabecita, ¿me entendés? Pero ¿qué va a hacer? Yo tengo una canción que se llama Negro, no sé si la escuchaste también, Negro que viví cantando, negro que viví soñando, negro Dios te trajo al mundo, negro para tener hijos, negro si tú los tuviste, negro fue porque Dios lo quiso. Volví a cantar, si vos no cantás no va, o sea, si vos no luchás no va. Si vos no luchas no va. Qué placer tenerlo a Rubén Rada en el programa y qué placer poder escuchar la reflexión en primera persona de ese racismo que quizás desde personalidades públicas y famosas y admirables como la de Rubén Rada nos permita cambiar el punto de vista, pensar mejor. Vamos a pensar mejor desde el bien público después de la pausa sobre el HIV, sobre diferentes problemáticas que se vienen y sobre spots que te van a sorprender. Ya volvemos. Y vamos a seguir ahora quedándonos en España con varios spots españoles. En este caso, el primero tiene que ver con el VIH, con aquella pandemia, no la que estamos viviendo, y cómo ha modificado la fórmula de comunicación la humanidad para poder cambiar hábitos y para poder prevenir la transmisión del VIH. Esta es una de las primeras campañas que se conocieron. Se llama Póntelo, Pónselo.
He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo. El origen viene de ese concepto, del póntelo, pónselo, viene porque en el 80 y pocos surge el SIDA, en España se conoce muy poco, casi 5 o 6 años después empiezan a aparecer más casos y sobre todo lo que aparece es una percepción de terror respecto al desconocimiento del SIDA, que hay que acordarse que esto era en los años 80. Se encarga esta campaña con el objetivo de seguir concienciando a los jóvenes, que en su día fue una campaña muy valiente porque tuvo en contra a mucha parte de ciertos poderes de la sociedad. ¿Por qué esta publicidad fue tan polémica cuando salió? Lo vemos con 30 años después, pero en los años 80 en España seguía siendo un tabú hablar de sexo. El preservativo era algo que todavía no se decía en público. De hecho, entrar en una farmacia siendo un menor podían negarte el preservativo dependiendo de la ideología o del pensamiento de esa farmacia. Y el otro elemento que todavía consideraba ser un tabú era lo que creo que es más valiente de la campaña en ese momento, porque era póntelo, pónselo. Invitaba también a las mujeres a tener un rol y una parte activa en la decisión a la hora de mantener relaciones sexuales de la forma segura. Ese matiz de pónselo es lo que en los sectores posiblemente más tradicionales de la sociedad española fue muy valiente sacarla. Hubo detrás una ministra muy valiente para sacar esta campaña, hubo muchos problemas y cuando lo sacaron fue un éxito. Todo el país hablaba de la campaña, pero también hubo actos vandálicos en contra, rompiendo los anuncios por la calle. Pero a partir de ahí, la campaña actuó también para sacar lo que decían los fundadores, ¿no? De los creadores de la campaña. Sacamos el preservativo del armario. ¿Sirvió para cambiar algo esta publicidad? No solamente la campaña, yo creo que fue generar la conversación en las familias, en los colegios, en los amigos, generar la conversación sobre este asunto, de alguna manera concienció de verdad. Y eso luego al final se traduce en una acción distinta, en un hábito distinto. ¿Todavía recuerdan este spot en España? Sí que tuvo mucho impacto y de hecho se hicieron muchas parodias. Y la frase, el concepto, póntelo, pónselo, está prácticamente vigente. De hecho, generó hasta una contracampaña de la Iglesia que decía propóntelo, propónselo, hablando de castidad y hablando de otro tipo de relación de pareja. Yo creo que sí, que lo que es el concepto y lo que rodeaba ese pónselo todavía se recuerda. Y esta pandemia del VIH también tiene que ver con la estigmatización. Las personas que transitan la vida con VIH muchas veces son estigmatizadas, señaladas, y la Cruz Roja decidió hacer una campaña sobre ese aspecto en particular, para que aquellas personas que transitan la vida con VIH puedan darse la vuelta, puedan no tener que esconderse. Mirá qué interesante. Tengo 25 años y hace 4 años que tengo el VIH. Estaba en la universidad. Yo sé que no se contagia, que solo se transmite a través de la sangre o de las relaciones sexuales o de madres a hijos, como me pasó a mí. Yo todo eso lo sé. No quiero perder lo que tanto me ha costado conseguir. ¿Por qué tengo que decirles que tengo VIH? ¿Por qué no me atrevo a decírselo? Ahora me da vergüenza recordar lo que decíamos de las personas con SIDA. ¿Cómo podemos seguir pensando igual después de tantos años? Hasta cuando voy al hospital me invento excusas para que no sospechen ni ellos, ni mis amigos, ni mis vecinas qué van a decir, qué van a pensar de mí. No puedo. Todavía no puedo.
En España se han realizado muchas campañas de bien público para tratar de financiar la búsqueda de la cura para el Alzheimer. De esto se trata el spot que viene ahora, la misión de una publicidad de bien público. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. El 80% de nosotros admitimos que lo que primero hacemos a la mañana y lo último que hacemos en el día es mirar esto. Justamente la pantalla de nuestros celulares. Estar metido en esta polución visual que es el permanente contacto con los teléfonos celulares. A partir de estas estadísticas se hizo un spot que parece un capítulo de la serie Black Mirror, pero en realidad muestra una realidad distópica, una realidad de un futuro indeseable que nos alerta sobre un presente complicado. Hola, si te consideras un padre moderno, esto te interesa. Tablet, smartwatch, ordenador, la tecnología ha llegado a todo menos a lo más importante. Por eso, en SP Future hemos creado productos que facilitan la vida de los más pequeños y la de sus padres. Productos como nuestra cuna SP, la primera cuna con pantallas integradas que ayudará a sacar todo el potencial de tu hijo mientras tú descubres el lado más positivo de ser padre. Las pantallas de la cuna SP están programadas para responder a las necesidades de tu bebé, ayudándole a aprender más y más rápido, incluso en varios idiomas. Con ellas mejorará sus habilidades sociales para que triunfe de mayor y lo calmará si se despierta por la noche, para que tú también puedas relajarte. Porque tu bebé se merece unos padres más desconectados. Suerte, lo tenemos. Te escandaliza, ¿verdad? Por suerte estos productos todavía no existen, pero desde Multiópticas los hemos creado escuchando peticiones reales de algunos padres. Sociales, ayudándole a aprender más y más rápido. Y lo calmará si se despierta por la noche. Y esto que te parece exagerado, fantasioso, está basado en hechos y en datos de la realidad. Vamos a hablar de algo que utilizamos muchas veces con el celular, con los filtros, nos mostramos distintos de cómo somos. ¿A qué punto puede llegar esa ficción, esa alteración? Lo vamos a ver en el spot que se viene después de esta pausa.
hablamos de los ideales de belleza en esta parte final del programa. Ideales de belleza muy distintos entre lo que podemos ser y lo que se nos exige que seamos. Vamos a ver un spot que tiene que ver con las alteraciones digitales, con cómo el famoso programa de computadora modifica los cuerpos, hasta los cuerpos hegemónicos. Y además, el proyecto Bellamente nos ayuda a pensar esta temática después de ver la siguiente publicidad. Bueno, Candela, esto es un ejemplo más, ¿no? Desde la industria, ahí fuertemente, porque en este caso es la industria la que está deconstruyendo cuerpos reales y construyendo cuerpos ficticios. Y es increíble poder ver, ¿no?, el detrás de escena. Creo que ahí está el punto. Cuando estamos en la vía pública caminando y vemos carteles en la calle o las imágenes que vemos en las revistas, no nos ponemos a pensar en el detrás de escena que tienen toda la producción, del maquillaje, el peinado, de la cantidad de fotos que se sacan. Después se selecciona una y después recién esa es la que se va a alterar digitalmente. Entonces creo que es interesante pensar, porque eso que vemos como algo casual, algo espontáneo, tiene un detrás de escena enorme que está lejos de ser espontáneo, sí. Y que bueno, quizás nosotros y nosotras queremos alcanzar a tener ese tipo de cuerpo. Entonces creo que es importante que se nos empiece a representar, ¿no?, las imágenes que vemos. Y es importante porque lo que no vemos, lo que no nombramos no existe, ¿no? Claro, y claro. Somos diferentes, pero en realidad somos todos y todas diferentes, ¿no? Pero se nos acerca siempre el mismo estereotipo en todas las imágenes, y es gracias también a manipulaciones con el Photoshop y entre otras herramientas. Sí, y que generan además, Candela, graves consecuencias, traumáticas absolutamente desde lo psicológico. Y un gran tema es la ley de talles, ¿no? La imposibilidad para aquellos que no tienen esos cuerpos que se deben tener de encontrar básicamente ropa. Hay que hacer una especie de investigación internacional para encontrar algo y que también es muy traumática toda la situación de probarse y demás, ¿no? Para quienes no sepan, en Argentina el año pasado se sancionó la Ley Nacional de Talles, que es una ley que lo que busca es que se estudien los cuerpos argentinos, porque hoy en día las tablas que se usan en los locales de indumentaria argentina no están pensadas para los cuerpos argentinos, porque los datos de las medidas que tenemos los cuerpos argentinos no están aún. Hoy en día se arrancó un estudio antropométrico, pero que hoy en día se frenó por el coronavirus. Esperamos que vuelva y se retome pronto para poder terminar ese estudio, tener información y a partir de ahí fabricar ropa para las personas que vivimos, ¿no?, en nuestra sociedad. Y sí, es verdad que tiene consecuencias muy negativas no encontrar ropa, porque es como te decía antes, ¿no? No nos sentimos identificados o identificadas con una imagen que vemos. Tampoco nos entra la ropa que queremos usar. Entonces, nos transmite un mensaje, ¿no? Esto de no poder conseguir ropa en distintos lugares. Nos transmite el mensaje de que nuestro cuerpo está mal, de que tenemos que cambiar. Claro. Y lo que hay que entender es que la ropa se tiene que adaptar a nuestros cuerpos, no nuestros cuerpos a la ropa. Eso es súper importante de remarcarlo. Total, total. Candela, más allá de todo lo que haces en Bellamente, quería preguntarte a vos como psicóloga, también la cantidad de cuestiones traumáticas que genera que nos digan que tenemos que ser de una manera y a cualquier costo también, ¿no?
Y bueno, creo que hoy en día en nuestra sociedad hay una industria enorme que vende y nos acerca productos y servicios para alcanzar a esos ideales de belleza que se alimentan, ¿no?, de todas nuestras inseguridades, porque constantemente, no sé, ahora llega el verano, y cuántos lemas estamos viendo de que llega el verano y nos transmiten mensajes de que nuestro cuerpo no está bien por la cuarentena y que tenemos que cambiarlo para poder llegar al verano. Y digo, al verano llegamos todos y todas, ¿no? No tiene que ver con el cuerpo que tengamos. Entonces, mientras se sigan reproduciendo esos mensajes, van a seguir habiendo consecuencias traumáticas, como os decías, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?, depresión, baja autoestima. Entonces, creo que no tiene que ver con campañas momentáneas de hoy está de moda hablar de diversidad, hablemos de diversidad, sino que tiene que ver con que esto tiene que ser un cambio, una transformación social que aporte y vaya a favor de prevenir todo este tipo de trastornos y que apunte al bienestar personal y que tenga una consideración de que la salud es la salud física, emocional y mental, y no reducir siempre la salud solo a lo físico, ¿no? Creo que es importante, y más este año nos estamos dando cuenta que la salud mental es muy importante y hay que cuidarla y trabajarla. Entonces, Total. Así como estamos cambiando a nivel país un montón de decisiones muy de a poco, ojalá que vaya mejorando con todo lo que tiene que ver con cuidar el medio ambiente. Creo que también es importante que cuiden nuestra salud mental y creo que la industria publicitaria tiene que hacerse cargo de los mensajes que transmite. Y después de este recorrido por diferentes países con campañas muy disímiles, desde la violencia, desde el narcotráfico hasta el bullying y los ideales de belleza, los invitamos a que puedan ver programas anteriores del Festival del Bien Público, que están todos en nuestro canal de YouTube. En Instagram también nos pueden seguir para ver fragmentos más breves y en Twitter hay textuales de lo que han dicho cada uno de nuestros invitados, entre otras cuestiones. La próxima semana hay mucho más acá en el Festival del Bien Público y los esperamos. Chau.